De los creadores del cambio climático es cosa del ser humano, llega ahora. Los humanos estamos cambiando el eje de la Tierra. Shataka.com. Hemos desviado 80 centímetros el eje de rotación de la Tierra. El Español. El eje de la Tierra se inclina cada vez más. Los geólogos alertan de que se ha virado casi 80 centímetros. ¿Pero qué tenemos que ver los humanos en este proceso? El Confidencial. La gran obra de ingeniería que ha inclinado el eje de rotación de la Tierra en solo 17 años. ¿Y cuál es esta obra de ingeniería? Sencillamente, los pozos. National Geographic. Extraemos tanta agua subterránea que se está desequilibrando el eje de rotación. ¿Es peligroso este hecho? A efectos prácticos, ¿qué supone? ¿Puede cambiar el clima de partes del mundo? Lo analizamos con nuestros invitados. Esa es la noticia. El eje de la Tierra se ha inclinado, en este caso casi 80 centímetros, precisamente por los pozos. Bueno, y alguna cuestión más. Yo entiendo que también el cambio climático habrá tenido que ver, pero ¿qué significa tener una Tierra con un eje más inclinado? Ahí es donde queremos llegar con esa pregunta. Señora Serrat, empezamos por usted ahora. Vamos a verlo. Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es qué es eso del eje de rotación y el giro del eje de rotación. Todos sabemos que la Tierra gira sobre sí misma en un eje teórico, que es el eje de rotación, que es la recta que pasaría uniendo los dos polos, el polo norte y el polo sur. Ese eje de rotación tiene un grado de desviación con respecto a lo que es la órbita de la Tierra de en torno o próximo a los 24 grados en el momento actual. Por eso esa desviación de 80 centímetros a mí me hubiera gustado más que se hubiera dado en grados, porque nos daría más idea del grado de inclinación. Y esa inclinación está relacionada con la masa de la Tierra, porque los cuerpos gravitan en función de la masa. Y hay que tener en cuenta que en la Tierra casi las 3/4 partes de la Tierra son agua. Por lo tanto, por eso lo relacionamos con el agua. Esto es una noticia a medias. Sabemos que esto es un fenómeno natural, eso de del cambio del giro de rotación, que se viene produciendo desde siempre por cuestiones de la propia naturaleza y que tiene que ver con la cantidad de agua, el deshielo de los polos, la climatología, tiene que ver con muchas cosas. Y la novedad es que a partir desde el año 1990, que se produjo un giro muy importante de ese eje de rotación, ese giro se ha ido acelerando, sobre todo a partir del año 1995 a la época actual. Y lo que están trabajando los investigadores es en las posibles causas de ellas. Algunas las relacionan con fenómenos naturales y otras las relacionan con el cambio climático, teniendo que ver con las tormentas, las sequías, la pérdida del hielo de los polos. Y la última investigación, porque estas son causas que están en la naturaleza y que no se producen, o por lo menos no solo por la intervención humana, se han intentado buscar otras causas humanas. Y una de estas, que parece que ha dado el titular de la noticia, sí, es que la perforación a las capas profundas de la Tierra para extraer agua de los acuíferos está modificando lo que es la masa corporal y está acelerando ese proceso del giro de rotación. Lo más importante es cuáles pueden ser las consecuencias. Yo de momento solo he sido capaz de encontrar una, pero porque no es un tema que esté dentro de mi ámbito del conocimiento, y es el alargamiento del día. Cuanto más se produce ese giro de rotación, más largos son los días. Y sí que estamos viendo que tenemos ahora más horas de luz que hace unos años. Ahora estamos aproximadamente en 18 horas de luz en el día del solsticio de verano, cuando antes en el solsticio de verano las horas de luz eran menos. Por poner una curiosidad o una consecuencia. Evidentemente puede tener muchísimas más, de mucha más trascendencia y profundidad, porque claro, si seguimos extrayendo agua, y dice que se han extraído más de 17.000 billones de litros, evidentemente no sé lo que puede llegar a pasar. Pero también es otra de esas noticias que hay que leerla entrecomillada, porque si no podemos generar alarmas. Son importantes avances que también tienen mucho que ver con la investigación en la física y en la física básica, pero yo también la leería con prudencia y sobre todo sin generar alarma. Señora Rúa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a volver un poco al colegio cuando estudiábamos el movimiento, ¿no?, de nuestro planeta Tierra, que tenía ese movimiento de traslación alrededor del Sol que dura un año, y luego ese movimiento de rotación
que es a lo largo del día, las 24 horas, que nos crea el día y la noche. Bueno, pero también hay otros movimientos que tiene el eje de la Tierra, que como muy bien ha dicho María Dolores, es esa línea imaginaria que une los dos polos y que efectivamente no está perpendicular, sino que está inclinado alrededor de eso de unos 24 grados. Tiene otros movimientos como el que se llama, no voy a ser demasiado técnica, pero un poco para que veamos que de siempre han existido, como muy bien ha dicho María Dolores, otro tipo de movimientos. El de precesión, que se llama, es un movimiento de inclinación del eje que lo va practicando nuestro planeta desde siempre. Y esto es debido a fuerzas, pues por ejemplo, lo que es el movimiento de aguas, el movimiento climático, etcétera. Pero luego también, y este ha existido siempre, el movimiento de nutación, que es una oscilación que hace así girando el eje, que puede ser más o menos amplio ese diámetro de la oscilación, y entonces esto está movido siempre por fuerzas externas, es decir, por fuerzas sobre todo gravitacionales del Sol y de la Luna. Y esto lo ha tenido la Tierra siempre. Y finalmente lo que se llaman los bamboleos de Chandler, que son estas oscilaciones, pero mucho más pequeñas, que tiene la Tierra cada 400 y Bamboleos pico días. de Chandler. Bamboleo de Queda Chandler. muy bonito Sí. el nombre. No Y sé qué es, significa. Voy a bambolear. No sé y es lo que bambolear, significa, sí, bambolear, este giro que hace la Tierra, el eje, es como un giro le llaman así, bamboleo de Chandler. Y está producido efectivamente por fuerzas internas, como muy bien ha dicho María Dolores, por masas de agua que modifican. También se habla del deshielo de los casquetes polares, que entonces está creando pues que haya aumentado el volumen de agua líquida y hayan subido un poco los océanos. El nivel del mar ha subido 12 centímetros, porque se han descongelado muchísimo los casquetes polares. Pues todo esto va haciendo que implica en la Tierra ese movimiento, ese bamboleo. Entonces, que ahora han sido 80 centímetros, bueno, efectivamente podría medirse mejor quizá en grados o en segundos de grados de la medición, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando en el 2010, cuando se produjo aquel terremoto de Chile tan grande, de 8 grados y pico en la escala Richter, esto dio lugar a una inclinación de unos 8 centímetros. Y cuando el gran tsunami del 2004, el gran tsunami del sudeste asiático, lo hizo una inclinación, nada menos, lo que llamábamos la precesión, de nada menos de 17 grados. O sea que la Tierra está moviéndose de otra manera que no es solo girar alrededor de sí misma, sino todos estos movimientos. ¿Qué puede pasar? Que ahora hayan detectado en estos 15 años que se ha modificado. Bueno, pues ha podido ser bien por un conjunto de cosas, no solamente por el movimiento de las aguas. Claro, o sea, la pregunta aquí, señora Arruga, sería la acción del ser humano sobre la Tierra impulsa más ese movimiento. Desde mi punto de vista, pues no somos capaces. Claro, es que no somos capaces de modificarlo. Ella misma lleva su propia regulación y las propias fuerzas gravitacionales del universo también, porque eso, el Sol, la Luna, todo está ejerciendo. Entonces, sinceramente, me transmite una tranquilidad eso. Sí, el pensar que el planeta Tierra se regula solo y que no estamos haciendo más mal. Hay cosas que no se sabe si son hacemos. causa o consecuencia. Por ejemplo, los fenómenos de terremotos, fenómenos sísmicos, no se sabe si son causa o consecuencia de esas mutaciones y de esos giros del eje de rotación. Por lo tanto, todavía hay muchísimas incógnitas, pero yo coincido plenamente con Victoria de que, por suerte, los humanos no tenemos capacidad con nuestra conducta de cambiar, por lo menos totalmente, el comportamiento de la Tierra. Y eso no quiere decir que no debamos de preservar la riqueza. Claro, eso sí, desde luego. Bueno, pues esta es la cuestión que traemos también a nuestra tertulia, la inclinación de la Tierra, si a efectos prácticos podría cambiar también el clima en ciertas partes del mundo, si esto va a afectar también de alguna manera al cambio climático o no tiene por qué.
Bueno, podría, como muy bien ha dicho María Dolores, podría ser que se alargase un poquito el día, ¿no? La exposición del sol. Las horas diurnas, sí, Ujú. sí. Bueno.